radio que piensa. Seguimos en esta primera edición de Radioanálisis, miércoles 17 de enero de 2024, y de inmediato presentamos al economista Andrés Solimano, parte también del equipo de estos espacios de Radioanálisis. Muy buen día. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, vamos a seguir acá porque hemos estado comentando en la mañana, ayer, a propósito de las últimas votaciones respecto de la reforma previsional en la Comisión de Trabajo, ahora pasa a la Comisión de Hacienda, proyecciones también que se están haciendo respecto de lo que suceda en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero Andrés, quería comentarte cómo ves lo que ha sucedido en estas últimas horas. Hay varios elementos dentro de la reforma, pero hay uno que era el que llamaba la atención respecto a la distribución de este 6% de cotización adicional, donde se habla de el 3% a solidaridad, 3% a capitalización individual, más allá de que este último incorpora igualmente un monto de solidaridad intrageneracional. Esto buscando consensos, ha dicho el gobierno. Sí, bueno, claro, el tema de la reforma previsional, que es un tema estructural más de fondo, se ha ido reduciendo poco a poco a la distribución del aporte patronal del 6%, que es gradual, porque recordemos que este 6% patronal, el sistema lleva en operación 42 años, y no ha habido nunca un aporte patronal, solo pagan los cotizantes. Se creó el 6% y la propuesta original del gobierno, su anuncio de noviembre, si no me equivoco, del 2022, era que el 6% fuera a un fondo de seguridad social, le llamaron, que tenía un componente redistributivo para que subieran de inmediato las pensiones. Bueno, eso se alargó, después se cambió a 2% de capitalización, 4% de seguro social y 1% de salas cuna, y ahora va 3-3, o sea, el gobierno ha ido cediendo en esos porcentajes. Espero que no siga cediendo más. Es una forma de hacer más redistributivo el sistema de pensiones. No es un cambio totalmente espectacular ni nada, pero sería un avance respecto a la situación actual. Igual hay otras cosas de la reforma de pensiones en el mismo proyecto que anunció el gobierno, que han quedado un poco en el tintero o no están totalmente definidas. Incluso la forma condicional que se está aprobando la PGU, o la propuesta del gobierno, porque la propuesta que anunció el ministro de Hacienda ahora era de que era condicional a la existencia de recursos tributarios para cumplir la promesa que hizo el presidente Boric de llevarla a 250.000 pesos. Todavía no están 250.000 pesos y ya llevamos 2 años de gobierno. Entonces la cosa tiene varios matices. Andrés, y esta figura de autopréstamo, considerando lo que fue en su momento los retiros en el marco de la pandemia, algunos conceptos que también marcaron el debate constitucional, con mi plata no, esta mirada no de lo individual, y esta figura de autopréstamo que está incluida en la propuesta del gobierno finalmente, pero que incluso algunos otros parlamentarios hablan de la misma figura, pero con cifras más altas, hasta 5 millones, por ejemplo. Sí, el autopréstamo, bueno, yo creo que muestra la precariedad de ingresos de la población chilena, sectores medios, sectores populares, el hecho de que la gente tenga que retirar los fondos adelantados de las pensiones, que se supone que para financiar sus ingresos cuando ya no estén en la fuerza laboral y estén jubilados, retirados.
Entonces, eso fue un poco por la emergencia del COVID, de los retiros y ahora del Mm, autopréstamo. En ciertas condiciones es justificable porque si hay, por ejemplo, una contingencia médica, una emergencia personal, porque la gente tenga la capacidad de retirar ingresos, yo eso lo considero positivo. Ahora que la gente tenga que retirar de los fondos de pensiones para el consumo corriente, ya es más cuestionable y muestra la precariedad de ingresos de los ingresos de la gran mayoría de la población en Chile y que tiene un costo porque le van a bajar la pensión a la persona porque su saldo va a ser menor. En definitiva, el sistema está, lo que pasa es que el sistema está en crisis de pensiones, Diana, mm, desde hace mucho tiempo. Ya se lleva casi 20 años de tratar de hacer reformas. así es. Estuvo la comisión Marcel, que presidía por el actual ministro de Hacienda entre el 2006 y el 2008, el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí se creó el pilar solidario, pero no se hicieron básicamente reformas de fondo en el sistema de AFP. No se le puso tope a las comisiones, no se creó una AFP estatal, no se hizo nada que pudiera tocar los intereses de la AFP. Después hubo otra comisión, la comisión Bravo, que hizo recomendaciones, se trataron de implementar, y así el sistema es muy difícil de reformar porque tiene, a mi juicio, mi opinión, la industria de las los gestores de los fondos de pensiones, que son las AFP, tienen mucho poder en Chile y no quieren dejar por ningún motivo que este gran negocio, porque hay que ponerlo así, es un negocio tiene datos del mismo Ministerio del Trabajo, 23% de retorno sobre el capital invertido. No hay otro negocio tan rentable en Chile, legal. Y además administran 200.000 millones de dólares. Entonces, realmente es un, un negocio que no lo quieren abandonar por ningún motivo. Y por eso yo creo que esa es la causa de fondo de que anda todo esto tan lento y tiene que ir por goteo y no se puede hacer una reforma estructural real, porque la resistencia de este lobby con grandes tentáculos en el sistema político, influencia en los medios de comunicación, influencia en los técnicos, etcétera, hace que sea muy, muy difícil avanzar. Ujú. Andrés, porque claro, tú apuntas a la falta de una mirada más estructural, más de fondo, porque claro, lo Sí, que se ha hablado ahora es una aprobación de la eliminación de la AFP, se habla de una reorganización de la industria previsional, la ministra hablaba hace pocos días de un modelo de división donde se licitará la administración y soporte, se va a efectuar la inversión a través de entidades privadas y una entidad de pensiones estatal convertida en sociedad anónima, con esta figura de inversión de pensiones del Estado. En ese sentido, ¿no ves como más profundo lo que por lo menos hasta ahora se ha ido revisando? bueno, lo que pasa es que también, como ha sucedido con el gobierno y el Ministerio de Trabajo en concreto, acá, ha ido cediendo siempre respecto a sus propias posiciones iniciales. No sé si por influencia del Ministerio de Hacienda, o por convicción del mismo Ministerio de Trabajo, por qué. Pero siempre ha ido cediendo, porque el plan original es que se iba a administrar esto, el seguro social, y también a la gente se le iba a ofrecer una alternativa encabezada por el Instituto de Previsión Social, que es un organismo público del Estado, que no cobra comisiones por hacer esta labor. Después, no, tiene que licitarse, o sea, todo lo tiene que Mm, hacer el sector privado y obviamente cobrando una comisión. Eh, eh, entonces, el diseño ya era complejo, pero le han ido quitando todo lo que tiene componente público y entregándole todo lo que puede ser oportunidad de negocio al sector privado. Eh, Ese yo creo que es el drama de esta reforma y de otras que se tienen que hacer eh, 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 para satisfacer los intereses del sector privado. El problema de las pensiones
yo creo que las pensiones son bajas por varias razones. Los salarios de la gente no son altos, por decirlo menos, son modestos. Pero también está el hecho de que la gente tiene que pagar una comisión por la administración del fondo de pensiones de, pongámosle, 1,2% anual. Eso en 30 años le come el 35 o 36% de la pensión. Si una persona iba a recibir, por ejemplo, 450.000 pesos mensuales, va a quedar con 300.000 pesos. Si iba a recibir 300, va a quedar con 200, porque el resto se transfiere a la AFP, que le cobra la comisión y que es la fuente de las ganancias. Esta ganancia es extraordinaria, tasa de retorno 23%. Entonces, si no se va al meollo del asunto, de dejar que las pensiones sean un negocio, y que es extremadamente rentable para los que lo gestionan, pero la contrapartida son pensiones muy bajas, muy precarias, muy menores para la gente. Si no se ataca ese problema que está en la raíz de las bajas pensiones de Chile, no se va a avanzar mucho. Entonces, bueno, el gobierno que dice creemos competencia en el sistema de la AFP. Entonces, si cuando se crearon la AFP había 22 AFP y ahora hay 7 o 6, 7, o sea, el sistema tiene una tendencia natural a concentrarse. Entonces, le están buscando la vuelta para no tomar las decisiones reales, presentando un proyecto realmente de reforma estructural. Y ahora estamos con toda la discusión en 3 y 3, pero la gente necesita cosas concretas, que le suban las pensiones, ver cambios reales. Y no el sistema político ha tomado todo el tiempo el mundo para reformar el sistema de pensiones y lo reforma en forma extremadamente parcial. Pero la gente común y corriente, que no es parte de la élite política de este país, necesita una solución pronto. Conversamos con el economista Andrés Solimano, nos quedan los últimos minutos, pero Andrés, quería pasar a una perspectiva más internacional. Si miramos además estos primeros días del 2024 y las perspectivas, cifras que están presentes como proyección en el mundo, si es que hablamos del actual momento económico. Bueno, a ver, sí, es un buen momento de ver las perspectivas de la economía internacional, dado que estamos empezando el mes o mediados ya ahora del mes de enero, para el año 2024. En general, lo que se proyecta, así bien sintéticamente, es que va a seguir la tendencia a bajar la inflación, que ha sido un problema grande el 2022 y 2023. La inflación en distintas partes del mundo está cediendo, salvo casos especiales como Argentina con 150% de inflación, Turquía 50% anual, pero en general la inflación de los países desarrollados y la mayoría de economías emergentes está bajando. Lo que hay más preocupación es que hay una tendencia a un estancamiento económico, un crecimiento débil. Eso lo muestran las proyecciones del Banco Mundial en su perspectiva general de la economía global que acaba de publicar. También el mismo Fondo Monetario Internacional, la OCDE. Hay un consenso de que si bien la economía no está para caer en una recesión, pero sí se vislumbra un año de crecimiento lento. China, por ejemplo, que era una economía que creció en las últimas 30 años cerca de 8 o 9% por año, está creciendo, acaba de crecer a 5% en 2023, 5,2 exacto, y el número preciso, y la expectativa es 5%, un motor bien importante de la economía chilena, de la economía mundial, que está creciendo más lento que en el pasado. También está en los riesgos geopolíticos, porque tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la invasión del Estado de Israel de la Franja de Gaza, hay una guerra civil en Sudán, bombardeo en Yemen. O sea, hay focos de conflictos internacionales geopolíticos que pueden tener consecuencias económicas, ¿no es cierto? Pueden tener algunos, como por ejemplo este bloqueo de los barcos en el Mar Rojo, el Canal de Suez, puede afectar el costo
de transportar productos internacionalmente y eso sube los precios, además de la incertidumbre general que produce un mundo inestable. También Oxfam Internacional acaba de publicar los datos de desigualdad global que muestran el crecimiento de la riqueza de los súper ricos, de los millonarios del mundo, y un aumento importante de la pobreza, dando incluso que hay 800 millones de personas con situación de hambre en el mundo como un todo. Es decir, estamos viviendo en un mundo muy volátil, un mundo crecientemente desigual, con tendencia al estancamiento económico, con tensiones geopolíticas, y bueno, eso afecta la economía. Por otro lado, hay noticias más positivas del cambio tecnológico, la robótica, la inteligencia artificial, pero si bien tiene efectos positivos en algunas dimensiones, también son cambios tecnológicos que eliminan el uso de la mano de obra, de la fuerza de trabajo. Entonces, también eso tiene consecuencias sociales que no hay que, sobre el factor trabajo, que no hay que desdeñar. Y así, estamos en un cuadro complejo, Diana, pero ese es como un poco de las perspectivas internacionales que se ve así a grande brochazo para el año 2024. Vamos a estar sin duda ampliando, está recién comenzando este año 2024, hemos dado la posibilidad de mirar algunas de estas cifras, ¿cierto? Citadas ahí, por ejemplo, el Banco Mundial, informes recientes, mirando lo que pueda suceder en el mundo. Sabemos, mundo post pandemia, pero también con muchas de estas tensiones geopolíticas, miradas también a nivel de continentes, y que vamos a tener la oportunidad entonces en próximos espacios de seguir profundizando. Además de lo que comentábamos al inicio, algunas materias a nivel local, como la reforma previsional. Andrés Solimano, economista, parte acá de Radioanálisis, hemos tenido hoy día la posibilidad de conversar. Muchas gracias por el contacto. Sí, gracias Diana y que tenga una buena semana. Igualmente, nos reencontramos pronto. Ya, adiós. Hasta luego. Son 5 minutos para las 10 de la mañana. Agradecemos su sintonía.